es una estrategia sistémica, es integradora, es interinstitucional y busca precisamente, no solamente apuntar a que exista un manejo, una gestión integral de la cuenca, sino que inclusive vamos más allá, a la región hídrica, porque esta providencia condena 23 instituciones y 46 municipios, pero si miramos la región hídrica, por supuesto, gracias, por supuesto ya estaríamos incluyendo 53 municipios. Entonces, es precisamente el mirar, como decía el embajador alemán, nosotros tenemos toda la creatividad, el futuro de América Latina está, el futuro del mundo está en América Latina, decía Edgar Morán. Aquí tenemos el mestizaje, la multiculturalidad, esa capacidad de integración que todos estos pensamientos hegemónicos de alguna manera impiden ya, porque se tratan de extrapolar formas de concebir las cosas, mientras que nosotros podemos integrar todos esos pensamientos, lo mejor de todos esos pensamientos hegemónicos dentro de un laboratorio. Nosotros tenemos en este momento un río que es verdaderamente una vergüenza, pero eso, además de ser un problema, es una gran oportunidad y es precisamente ahí donde necesitamos el esfuerzo creativo de todas las instituciones que, entre comillas, fueron condenadas, pero realmente, según lo que hemos visto en los últimos foros, pues son los condenados más contentos que yo he visto. Entonces, pero adicionalmente, también la participación ciudadana, y en eso la Contraloría ha venido precisamente participando, la Procuraduría, porque tiene una cercanía precisamente con muchas de esas veedurías y hay un proceso de participación muy activo, que es lo que va a permitir sobre unos consejos que se crean, consejos de cada cuenca, como decía la doctora Pineda, esos consejos de cuenca se integren dentro de la fase de planeación que realiza la Gerencia Estratégica de Cuenca, que está compuesta por el departamento, por el distrito, por supuesto, por el integrador de todo, que es el Ministerio de Medio Ambiente, por la respectiva corporación regional y por los diferentes municipios. Por eso era tan valioso, por eso era tan importante el empaparnos directamente de lo que sucedía en cada una de las cuencas y por eso tuvimos reuniones, no solamente con los exministros de Medio Ambiente, que sea la ocasión también para agradecerles, ustedes ven que varios de ellos están previstos en este programa, pero el doctor Manuel Rodríguez Becerra, el doctor Julio Carrizosa, el doctor Carlos Costa, Paolo Lugari, el Ernesto Gull, el viceministro de Medio Ambiente. Es decir, hay unas personas que nos han acompañado con una generosidad y con un desprendimiento que, por supuesto, se refleja precisamente acá. Nosotros también hicimos una exposición preliminar una vez salió esta providencia, porque queríamos precisamente, bueno, ¿qué le falta? ¿Dónde están los vacíos? ¿Qué es lo que ustedes consideran que no puede faltar en una descontaminación del río Bogotá? Entonces, pensando articuladamente, pensamos precisamente cuáles son las gestiones articuladamente. Entonces, hay un reforzamiento de la gestión y la coordinación interinstitucional. Por providencia, a diferencia de lo que ustedes van a escuchar, por ejemplo, de la Argentina, que a través de una sentencia de la Corte se hizo todo el sistema, nosotros hicimos un Consejo Estratégico de Cuenca que, mediante un proyecto de ley que presenta el Ministerio, de acuerdo a toda esa retroalimentación que va a tener el proceso durante los 6 meses de preparación, van a crear la Gerencia Estratégica de Cuenca, no como un ente burocrático independiente, autónomo, para que lo capturen los políticos, que ese es el gran problema de la solución generalmente de los problemas. Es que hay demasiados intereses, demasiadas, digamos, por ejemplo, en el caso del río Medellín, que es una de las experiencias
más cercanas. El caso del río Medellín, nosotros le hicimos varias visitas y las empresas públicas de Medellín es la que tiene la jurisdicción de todo lo que es el río Medellín, a diferencia de acá, que son consejos, plantas de tratamiento de cada municipio, está la CAR, está el ministerio y por supuesto entonces la integración, la articulación institucional se hace más difícil, está la Secretaría Ambiental, está el Acueducto de Bogotá. Entonces el problema de los recursos, yo creo que vamos a avanzar bastante con esta articulación. Por otra parte, el tema del PONCA, como lo destacaba la doctora Pineda y la ministra, es trascendental porque ese es el instrumento básico de articulación, es el instrumento básico de planeación y por supuesto nos va a irradiar a los diferentes planes de ordenamiento territorial, los POT, los EDBO y para efectos precisamente de que exista una articulación entre, si los municipios tienen menos de 30.000, entre 30.000 y 100.000 habitantes o más de 100.000 habitantes, para que por supuesto haya una articulación en ese tema de ordenamiento territorial. No puede haber descontaminación y que favorezca simplemente unos intereses que son de los riberanos, no. Se trata de una descontaminación para que precisamente sea un círculo virtuoso, que el mayor valor de la tierra produzca mejores impuestos, mejores tasas y que posteriormente eso precisamente se redirija a la preservación y a la conservación de la cuenca. Para tomar buenas decisiones se necesita un observatorio, como decía la doctora Pineda, y por supuesto eso se hace a través de la creación de un sistema de información que por supuesto ya se crea un sistema común de información en el proyecto de ley que va a permitir que se tomen esas determinaciones por la gerencia de cuenca, cada uno dentro de sus competencias constitucionales y legales, para efectos de que nadie vaya a pensar que le van a afectar su presupuesto. Pero sí va a tener, precisamente mediante ese diálogo, una vigilancia permanente ciudadana y una vigilancia de las otras entidades. Entonces yo creo que unimos de alguna manera para un fin especial que es la recuperación del río Bogotá. El reforzamiento del sistema, decíamos, si pensamos como los economistas, las sentencias no pueden ser poesía, ni pueden ser palabras y frases rococó, barrocas, sino que tienen necesariamente que ser medibles y cuantificables. Y ojalá avancemos los magistrados precisamente en ese trabajo de frontera con las otras disciplinas. Entonces, se ordena la realización de algo que ya debería estar listo, que son unos inventarios. Primero, que yo creo que en eso se ha avanzado, de las áreas de manejo, páramos, subpáramos, nacimientos de agua, zonas de recarga de acuíferos, que inclusive es muy importante que muchos particulares y personas pues inescrupulosas se han apoderado de terrenos que por supuesto lo hacen en contra de de las propiedades del mismo Estado. Entonces es fundamental el que se registren los baldíos de acuerdo como lo ordena la ley, para efectos de que se sepa exactamente dónde termina la propiedad colectiva y dónde comienza la privada, porque precisamente a través de la adición de escrituras se han ido penetrando en esos baldíos y precisamente hemos ido perdiendo terrenos de la sociedad. Se requiere hacer el inventario de aquellos aspectos que tienen o necesitan una reforestación protectora, cuáles son las áreas de identificación y priorización de aquellas áreas que tienen una importancia estratégica, de cuáles áreas deben ser excluidas de la minería, que esa es una batalla. Precisamente hicimos recientemente un foro con la participación del ministerio inclusive, donde precisamente se planteó por Juan Camilo Restrepo el tema de la agricultura y el desarrollo, por los exministros de Minas, el doctor Luis Ernesto Mejía, el tema, y traía unos ejemplos que a uno le parecían, pues simplemente lo
lo sorprendían, como el caso de qué contaminaba más, si un oleoducto, una servidumbre o un propanoducto o una cantidad de camiones pasando para hacer lo mismo. Entonces son una cantidad, digamos, de reflexiones que nos invitan, cuando uno escucha las otras profesiones, los otros ministerios, por supuesto, se mejora, se incrementa el nivel, digamos, de articulación y, por supuesto, nuestras providencias se vuelven más pertinentes. El tema de los pasivos ambientales, la Secretaría Ambiental de Bogotá viene haciendo un esfuerzo impresionante en esa materia. El inventario de los humedales y zonas de amortiguación decrecientes. Entonces, ¿quién creyera que todavía no hay un censo de las curtimbres? Y yo no puedo entender por qué. Eso verdaderamente, después de tantos años, como lo decía la doctora Nelly Yolanda, tal vez al alcalde de Villapinzón, que decía que cómo iba él a demandar, a hacer 300 demandas. La doctora le contestaba, pues por supuesto, si eso lo debió haber pensado usted cuando yo saqué la sentencia de primera instancia, pero ¿por qué no son pertinentes, digamos, esas formas de gobierno? ¿Por qué se dejan sorprender? Por la falta de planeación, y ahí es donde viene, digamos, toda la exposición que hizo la doctora Pineda con tanta propiedad. Por supuesto, todo esto requiere una financiación, entonces ya existía el FIAP y se agrega el tema del FOCOP, que sencillamente lo que hacemos es un inventario de todos aquellos recursos que pueden destinarse precisamente a ese fondo, sin que se le incurra de alguna manera como a nadie se le quiten recursos, y por supuesto sencillamente todo el mundo sepa qué tiene y los otros también sepan que tienen, para efectos precisamente de tener una mayor transparencia, mayor visibilidad, como invita la Contraloría y la Procuraduría. Se ordena un estudio sobre la efectividad de impuestos, tasas, contribuciones y gravámenes existentes, y se ordena modificar los parámetros de los instrumentos económicos, tasas retributivas, compensatorias y utilización de aguas. Por otra parte, el tema, ya nos referimos a eso, la CAR, el Plan de Ordenamiento Territorial, el PONCA como máximo instrumento, y todo lo que son los BOT y los EOTs para precisamente manejar eso. A mí me parece muy importante que ustedes, digamos, visualicen esta providencia, porque en realidad aquí están todos los elementos. Primero, la gerencia de Cuenca al lado izquierdo, está por supuesto la CAR y está el PONCA como gran instrumento, están los consejos estratégicos de Cuenca con los consejos precisamente en la Cuenca Alta, la Cuenca Media y la Cuenca Baja. Por otra parte, la articulación de sus instrumentos normativos de planeación con los POT, los BOT y los EBOT, y por supuesto todo lo que es precisamente la validación que debería efectuar ese Consejo de Cuenca frente a la integración y la articulación, que estamos en un momento, digamos, ideal para efectos de hacer esa articulación en el tema de ordenamiento territorial. Y por otra parte, el tema precisamente de la integración del fondo que tenía la CAR, que tiene y tendrá, y el FOCOF, que es el que precisamente hacemos el inventario de aspectos. El tema, digamos, de ingeniería es básicamente la ampliación de la Petar Salitre, que por supuesto pasa a un tratamiento secundario con desinfección, la construcción de la Petar Canoas. Ustedes saben que inicialmente, como vamos a ver en una gráfica posterior, el plan era tener en el año 94 3 petares, que finalmente se redujo a 2. ¿Y por qué se escogió la Petar Canoas? Porque toda la historia de esa providencia, que tiene 1.600 páginas y tiene la aclaración unas 164 más, son precisamente para que no se repita la historia, para que todo ese diagnóstico, todos esos trabajos que se hicieron por todas las instituciones, cualquiera las pueda tener
de manera inmediata. En Colombia se vende la misma consultoría varias veces y por lo tanto no se hacen las economías de escala y se venden cosas que verdaderamente ya todo en el fondo son de dominio público. Entonces, hay una construcción cofinanciada en 3 años del Parque Ecoeficiente Industrial de las Curtimbres de Villapizón y Chocontá. Ya hicieron la entrega precisamente del terreno. Las personas que pretendan seguir ejerciendo la actividad de las curtiembres es importante que precisamente, digamos, se legalicen, por supuesto que se vinculen a ese parque coeficiente, porque si no, ahí está el Ministerio del Trabajo y está el SENA para brindarles capacitación de tal manera que se vaya haciendo ese tránsito. La sociedad no tiene por qué seguir de alguna manera sufriendo todos los efectos de una actividad que es de alguna manera de sustento, pero también de explotación privada. Y por otra parte, la construcción cofinanciada en 3 años del Parque Ecoeficiente Industrial. Por otra parte, esto, yo no sé por qué no se ha hecho, 6 meses para que hagan la identificación y corrección de las conexiones erradas del sistema sanitario al sistema pluvial de la ciudad. Que se ordena al distrito que en 6 meses elabore el plan para la rehabilitación de esas redes. Se ordena realizar, revisar y ajustar los planes maestros de acueducto y alcantarillado y que se inscriba por el Ministerio de Medio Ambiente la limitación de dominio en los folios de matrícula inmobiliaria. Uno ve que, por ejemplo, en el caso de los cerros orientales, hay matrículas de protección forestal en pleno Chapinero Bajo. Entonces, y en cambio existen temas en los cerros donde precisamente a raíz de la sentencia, doctora Pineda, de Cerros Orientales, hay unas discusiones ahí precisamente con la construcción de ciertas casas que no son propiamente, pues, digamos, de estrato 1 o 2. Entonces, es muy importante el tema de la creación del Sistema Nacional de Planeación. Esto es un poco lo que precisamente se pretende mirar. El primer plan del 94 tenía 3 petares. Ahora tenemos, digamos, la petar salitre que se mejora en su tratamiento secundario y la petar canoas. Esto también con el tema precisamente de generación de energía y el equilibrio del sistema eléctrico, porque hubo unas propuestas de que se hicieran en otros sitios, pero todos los interceptores donde ya se había invertido y había una gran, digamos, capacidad y se invirtieron ingentes esfuerzos económicos, estaban dirigidos a canoas. Tampoco había la posibilidad de ampliación en esos otros sitios que en un momento coyuntural se propusieron por parte de alguno de los actores. Entonces, básicamente, vamos a tener esas 2 petares, vamos a tener la estación elevadora. Esa estación elevadora se construye con recursos del distrito y también con recursos de Engesa. La concesión de Engesa termina en el 2018, de tal manera que allí precisamente tendrán la CARI del Ministerio y la Gerencia de Cuenca de alguna manera, pues la posibilidad de replantear, bien sea con ese concesionario, porque nosotros no podemos ordenar al Ministerio ni a la CAR que renueven esa licencia, sino que precisamente la gerencia estudiará si puede haber otro concesionario o si le renuevan de tal manera que, pero ellos participan en la construcción con el distrito. Entonces, es trascendental también el tema de saneamiento básico. Aquí hay una cantidad de obras que está haciendo ya el acueducto de Bogotá con mucha responsabilidad y por